A todas la bienvenida de que nos acompañan desde diferentes países, ya hemos dicho de Colombia, de Bolivia, de Costa Rica, em, de los Estados Unidos, tantos países en los cuales nos permite ahora encontrarnos. Hoy, esta tarde, queremos dar la bienvenida a cada una de ustedes y presentarles a nuestra invitada del encuentro de hoy, que es nuestra hermana Katia Castro. Yo les voy a aquí hacer la presentación para luego darle paso a Katia para su presentación, para compartir qué va a tener con nosotras. Katia tiene una maestría en estudios teológicos y es egresada de la maestría de cultura centroamericana con énfasis en sociedad y religión. Docente en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es apasionada por el trabajo de extensión, la educación popular, la interculturalidad y las metodologías lúdicas y participativas. Es cofundadora de la colectiva Metamorfosis y ella nos estará compartiendo esta tarde y vamos a darle el pase a Katia para su presentación. Muchísimas gracias, Jenny, por este espacio y gracias también a todas las personas que han sacado el tiempo de esta tarde, bueno, tarde-noche, según donde cada quien se encuentre, para participar de este espacio de conversión y de reflexión. Para mí es un gusto, un orgullo, un privilegio muy grande tener un espacio acá en esta caminada que ustedes llevan ya de 3 años, donde han pasado muchas compañeras teólogas contando sus experiencias, aportando a este espacio, enriqueciéndolo. Entonces, por eso me siento muy honrada también de ser parte entonces de este tejido que ustedes han venido construyendo y que nació precisamente en un momento, ¿verdad?, de tantas dificultades, de tanta ansiedad, de tanta incertidumbre como fue la pandemia. Entonces también felicitarlas porque crearon este espacio para fortalecernos y para acompañarnos en un momento que era tan difícil y bueno, que por lo visto, ¿verdad? Si ya estamos acá después de 3 años, desde ese arranque quiere decir que ha sido un espacio muy nutricio para todas. Y bueno, yo voy a contarles, digamos, un poco de lo que ha sido mi caminar como mujer teóloga y quisiera arrancar entonces desde un aspecto, bueno, de mi biografía. Yo soy una mujer nacida en una zona rural de la provincia de San José. Nací en un lugar que se llama Turrujal de Acosta, es un cantón bastante rural y eso realmente es importante saberlo porque, bueno, Costa Rica es un estado confesional y eso pesa muchísimo sobre la idiosincrasia del país. Y yo de niña, pues ni idea tenía de que había otra religión más que el cristianismo. Entonces, también nací en el seno de una familia católica, tradicional, y además entonces, si le ponemos a eso el contexto rural, pues ustedes también podrán ir comprendiendo algunas de las cosas que yo voy a compartir. Y bueno, y ese ambiente religioso católico tradicional era que las mujeres éramos seres del mundo doméstico y que la parte pública pues le tocaba a los hombres, eran los que salían a trabajar, a traer los recursos para sostener la familia. Y los modelos positivos de ser mujer era entonces la conyugalidad y la maternidad. Las que se salían de ese modelo pues eran las mujeres malas y había pues entonces que esforzarse para encajar en el modelo positivo de ser mujer.
aunque desde muy niña también yo encontré muchas contradicciones en eso, porque tampoco era que veía muy felices a las mujeres de mi alrededor. Muchas de ellas estaban muy cansadas, estaban tristes, estaban muy recargadas de trabajo, estaban muy limitadas en el accionar. Entonces, a mí eso ya me hacía me hacía preguntarme muchas cosas, ¿verdad? Sobre el papel que las mujeres a mi alrededor cumplían y que pues yo estaba en ese aprendizaje. Y también, bueno, escuché muchas veces decir que las mujeres somos complemento de los hombres, pero bueno, ese complemento en realidad yo lo veía más en la parte de los cuidados, porque eran las mujeres las que mayoritariamente atendían la casa, los hijos, muchas veces los animales domésticos y el trabajo también, de recolección de café, de siembra de de algunos otros productos, eran también parte de las tareas que hacían las mujeres a mi alrededor, pero sin recibir ningún ingreso, ¿verdad? Las mujeres trabajaban mucho, tanto a lo interno de la casa como externamente, pero sin percibir ningún recurso económico. Y pues esta dependencia económica y emocional de las mujeres generaba muchas situaciones que a mí personalmente me incomodaban, como violencia física, violencia patrimonial, ¿verdad? Las mujeres carecían de recursos mínimos para hacer hasta las gestiones más cotidianas, ¿verdad? Como ir a una cita médica, como comprar algo para la casa que se requería, y tomar decisiones sobre la compra de enseres, inclusive de la casa, ¿verdad? Todo tenía que pasar por la supervisión de los hombres y por la aceptación de los hombres. En ese tiempo yo todavía no percibía, digamos, el tema de la violencia sexual, porque seguramente por ser tan niña no, pues no se escuchaba eso. Pero bueno, después, además de las violencias que ya mencioné, ¿verdad? La física, la emocional, la psicológica, la patrimonial, pues estaba también la sexual, lamentablemente. Y bueno, este arranque, ¿verdad? De lo que yo, como fue la mirada mía hacia el mundo, pues era una mirada muy condicionada, ¿verdad? Por cuestiones religiosas. O sea, es así porque Dios quiere que sea así, así lo estableció Dios. Esa es un orden establecido por esa deidad. Entonces, como que no había muchas posibilidades de cuestionar que las cosas fueran de otra manera, porque de ahí, si es una voluntad divina, era un poco complicado. Em, y esa, digamos, sería como la percepción del mundo que yo tuve y que me causó cierta incomodidad, que yo en ese momento, por supuesto, era muy niña, no podía ponerle nombre, pero que sí, yo pude percibir, digamos, en mis recuerdos de niña están muchas de estas cosas que les estoy comentando. Cuando tuvimos un traslado hacia Puriscal, que es una zona muy cercana, también rural, a vivir cerca de la abuelita materna, que era una mujer muy lectora de la Biblia. Todas las tardes siempre recuerdo a mi abuelita con la Biblia, ¿verdad? Sentada en la mecedora. Y a mí me parecía una cosa un poco como mágica, ¿verdad? Misteriosa. Y mi abuelita reforzaba todas esas cosas del entorno, del papel de las mujeres. Mi abuelita las reforzaba como diciendo, es que es lo que nos toca que vivir a las mujeres. Sí, las mujeres sufrimos mucho. Y yo empecé a, a interesarme por qué mi abuelita decía eso, ¿verdad? ¿Qué era el libro que ella leía y qué era lo que estaba escrito ahí? Y empezó mi inquietud por conocer un poco más del texto bíblico y fue así como con solamente 15 años yo me involucré en la vida como catequista en la parroquia de mi comunidad porque yo quería entender un poco más cómo era que este Dios que se mostraba en algunos momentos bueno y generoso y amoroso, tenía esta división de tratamiento hacia los hombres y a las mujeres.
Y yo creo que ahí, bueno, recogiendo un poco esta vivencia de mi muy temprana vida, empezó, digamos, a cruzarse con entender qué era lo que estaba escrito en ese libro, ¿verdad? Que además era un libro con un halo así de sagrado. Y por eso me involucré entonces en la catequesis como con un deseo de indagar y de comprender algunas de esas palabras, porque además mi abuelita usaba un texto de una Biblia en un español de estos vosotros y seréis, ¿verdad? Entonces, de ahí no era como la forma de hablar el español. eh, y bueno, para mí todo eso era un poco misterioso y me llamaba un montón la atención. Y en ese tiempo, a través de la catequesis, yo conocí unas hermanas religiosas que se dedicaban al estudio de la Biblia en las comunidades, porque estas hermanas religiosas de la congregación de Nuestra Señora de Sion tenían como parte de su misión el estudio de las escrituras, porque el carisma de las hermanas de Sion es dar a conocer las raíces judías del cristianismo, el origen de las fiestas cristianas en el pueblo de Israel. Y ahí yo me conecté pues muchísimo, ¿verdad? Con descubrir que este famoso libro, pues era un libro muy antiguo, que tenía géneros literarios. Bueno, fue un taller bíblico que yo llevé durante más o menos 6 meses, una vez por mes. Entonces, como ustedes comprenderán, fue una mirada, ¿verdad? Muy superficial, ¿verdad? Que era lo que se podía hacer, pero sí ya me dio a mí como las primeras herramientas para entender que el libro no se podía leer de forma literal y que pertenecía a una cultura que no es la nuestra, que estaba muy condicionada también por un montón de elementos. Y yo me enamoré de la lectura de la Biblia en el sentido de que yo dije, aquí hay un montón de cosas que hay que seguir descubriendo. Por supuesto que la hermana que dio ese curso, pues no era ni feminista, pero ella sí me dio como las primeras herramientas para yo descubrir que ahí, como decimos aquí popularmente, había gato encerrado, ¿verdad? En la forma como mi abuelita interpretaba la Biblia y en la forma en que también se usaban los textos en la catequesis y también en las homilías, que era como los espacios donde yo asistía. El paso siguiente es que yo me integro a la vida religiosa con estas hermanas y puedo empezar a estudiar teología de forma académica. Y ahí me encuentro también con un montón de situaciones muy interesantes. ¿Por qué? Porque todos los docentes son hombres, son sacerdotes. Solamente hay una profesora teóloga que es también religiosa de esta congregación donde yo estoy. Y empiezo, digamos, a también tener una mirada ya un poco desde la teología feminista. Ahí, estudiando teología, descubrí que hay una teología feminista y me interesó grandemente porque también yo decía, bueno, ponerle ese adjetivo de feminista a la teología, pues quiere decir que hay una que no es feminista. Y entonces, bueno, ¿cuál es como el contraste de eso? Y en esos años con las hermanas de Sion, yo empecé también entonces a leer textos de Ivone Guevara, de Teresa Porcil Santizo, y a darme cuenta de que había una forma diferente de hacer teología, de vivir la espiritualidad. Y bueno, posteriormente yo termino el bachillerato en teología en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, donde ahora laboro. Ahí conocí a Francisco, que fue mi profesor en varios cursos de Biblia, y la escuela tenía esa sensibilidad de reflexionar sobre cómo la Biblia muchas veces se utiliza como una herramienta opresora para las mujeres, para las personas de la diversidad sexual, para las poblaciones indígenas o afrodescendientes, o bueno, una gran cantidad
de grupos y de temáticas en las que lamentablemente la Biblia es utilizada como una herramienta de opresión, de culpabilización. Entonces, bueno, yo tengo entonces este bagaje, ¿verdad? De considerar ya como mujer adulta toda la condición de opresión y de subordinación que se tiene de las mujeres adentro de las iglesias y que se usa como una justificación de ese orden social y cultural, que lamentablemente, aunque yo ya tengo más de 50 años, en muchas cosas se parece, se sigue pareciendo a ese contexto que yo viví cuando era una niña. Y si bien es cierto, algunos de esos elementos han cambiado porque ahora, digamos, del grupo, de mi grupo familiar, muchas de esas mujeres, de mis tías abuelas, de mis abuelas, algunas de ellas inclusive no terminaron ni siquiera la área, se vieron forzadas a ser madres de 14 hijos y si tuvieron 14 hijos, no sé cuántos embarazos tuvieron, porque había también una posición de juzgar a las mujeres por su sexualidad, por la autonomía de su cuerpo, o sea, era un tema que ni siquiera ellas lograron escuchar y cómo entonces a lo largo de mi vida, dentro de la vida religiosa y en la universidad, a través de los proyectos de extensión, yo sigo viendo cómo las espiritualidades muchas veces legitiman esa subordinación de las mujeres y las acorralan y las hacen vivir violencia y las hacen vivir dentro de este espectro de una teología sacrificial. Tenemos que aguantar porque después vamos a tener un premio y tenemos que ser esas esposas y aguantadoras y tenemos que ser esas madres también sacrificadas Misas. Y este tipo, digamos, este tipo de discurso sigue todavía muy presente. Entonces, bueno, yo desde el trabajo que hago, también he optado por conversar con las mujeres, con escuchar a las mujeres para saber, digamos, que ellas puedan expresar desde sus vivencias toda esta tradición que llevamos en el ADN, ¿verdad? Porque desde la conquista, desde la colonia, desde esas iglesias tradicionales, este discurso se sigue replicando y se sigue extendiendo. Pero a la vez también, y aquí yo quiero hacer alusión a la teóloga Teresa Forcades, donde en su libro La teología feminista en la historia, ella nos dice, bueno, ¿qué es la teología feminista? Es una teología crítica, porque es una teología que encuentra un montón de contradicciones, contradicciones vivenciales, porque yo puedo experimentar en mi vida que Dios me ama, que Dios me quiere feliz, yo siento esa divinidad en mi vida que me da impulso para seguir adelante, para salir de situaciones difíciles y ese tipo de contradicciones también las mujeres las viven, o sea, no se necesita ser una teóloga profesional académica para tener este tipo de experiencias, para preguntarse por qué el texto bíblico nos relega, por qué nos pone en las posiciones que nos pone. Y bueno, a mí eso me da como muchísima esperanza porque yo sigo viendo las iglesias llenas de mujeres sosteniendo económicamente las construcciones y los trabajos pastorales de las iglesias. Y sigo viendo también a esas mujeres siendo muy sororas entre ellas, ayudando, siempre en busca de la justicia, siempre indignadas por el maltrato a la naturaleza o por el maltrato a las personas migrantes. Entonces, yo siento que esa fuerza
está ahí presente y yo me gusta escucharla, me gusta sentirla, me gusta vivirla y sentir que con eso yo también alimento mi vocación. Yo en este momento no soy una mujer que asista a ninguna iglesia, soy una mujer profundamente creyente, me considero una mujer muy espiritual, que cultivo la espiritualidad, no dentro de la institución. Muchas lo hacen y tienen una resistencia grande para seguir en la institución y transformar la institución desde adentro. Yo ya no pude, ya no aguanté, pero tengo otros campos muy lindos, ya les contaba, ¿verdad? Jenny, en lo que leyó de mi historia, de este grupo de mujeres en el pueblo donde ahora vivo, que se llama Puriscal, y ahí compartimos la vida, compartimos la resiliencia, compartimos el deseo de transformarnos en personas que nos que nos demos el valor que tenemos y que exijamos delante de nuestras familias, delante de las instituciones, delante de la sociedad, el reconocimiento de esa dignidad que tenemos como mujeres, hijas de Dios y como personas, ¿verdad? Si alguna no tiene esa visión religiosa, porque también ha estado muy herida, hay mucha violencia religiosa y muchas mujeres para poder también mantener su salud física y mental, a veces se tienen que ir de las iglesias expulsan a las mujeres, porque si no son sumisas y no son obedientes, las iglesias muchas veces expulsan a las mujeres, pero la espiritualidad no la perdemos para nada. Ahí estamos entonces en estos otros grupos de la sociedad civil, muchas mujeres haciendo campañas de toda clase, ¿verdad? Desde agricultoras, desde bordadoras, desde poetas, desde escritoras, mujeres luchadoras, y que ahí precisamente para mí la teología es mucho más entonces que la parte puramente académica, es resistir a un sistema patriarcal, a un sistema económico, a un sistema neoliberal que está contra la vida de las mujeres, pero también contra la vida de los más vulnerabilizados y también contra la vida del planeta, contra el agua, contra la tierra, contra los alimentos saludables. Bueno, retos también había que compartir. Yo veo muchísimos retos. Tenemos en este momento un fundamentalismo creciente, un fundamentalismo religioso en todo el mundo y en la región latinoamericana y centroamericana también se siente ese fundamentalismo religioso en contra de los derechos humanos en general, pero particularmente también en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En Costa Rica en este momento estamos en una situación también de mucha vulneración, donde los logros que se han alcanzado a base de mucho esfuerzo de generaciones de mujeres están siendo cuestionados, están siendo puestos en tela de duda de que si eso realmente es un derecho o es un lujo o es un capricho, ¿verdad? De algunos grupos de mujeres. Y yo pienso que como mujeres creyentes, como mujeres que muchas se congregan todavía, ¿verdad? No podemos hacernos de la vista de oídos sordos y de la vista gorda de esta serie de manipulación que se hace del discurso religioso, usándolo para discriminar, usándolo para violentar, usándolo para poner obstáculos a, al fortalecimiento, digamos, de la democracia, porque quitarle derechos a un grupo o negarle los derechos a un grupo es debilitar la democracia, es cerrar las oportunidades para que más personas puedan tener la alegría de caminar libres, de sentirse libres, de mostrar sus afectos, de tener un territorio sin violencia, donde sembrar, donde cultivar,
donde recuperar las tradiciones de sus ancestras, de sus ancestros, como en Costa Rica, los pueblos indígenas que cada día también se ven acechados por quienes les usurpan sus territorios, les violentan de mil formas. Y como personas de fe, como mujeres de fe, como mujeres con esa visión de la lucha por la justicia, ninguna de estas causas nos es ajena. O sea, yo como mujer teóloga feminista, no solo abogo por los derechos de las mujeres, sino que abogo por los derechos de todas estas poblaciones que son atacadas, porque la vulneración a uno de los derechos de otra persona es como debilitar ese hilo de la vida que sostiene a la comunidad humana, que incluye a las espiritualidades, pero que no tiene por qué, basándose en las creencias particulares, crear como secciones, ¿verdad? O sea, esos son los de la religión oficial en este país, entonces van a tener un tratamiento especial. No podemos pretender que sea aceptable que hayamos personas ciudadanas de primera, de segunda y no sé de cuántas categorías. Y para mí es uno de los retos de este momento, identificar ese discurso religioso que es excluyente y que por lo tanto ya para mí es una alerta de que no es el discurso de esa hermandad, de esa solidaridad, de ese respeto, de esa hospitalidad. Y tener el cuidado entonces de identificar en esas posturas religiosas todo lo que nos aleja de esta sociedad que queremos construir, donde la fraternidad y la justicia sean como la bandera que nos oriente, sean como ese faro que nos indiquen cómo nos vamos humanizando más como sociedad. Y en este momento, lamentablemente, hay muchas señales de que a pesar de los adelantos científicos y tecnológicos, estamos perdiendo esa capacidad de hacer comunidad, de estrechar lazos fraternos, aunque no compartamos los mismos criterios. Y por supuesto, el papel de las mujeres que hacemos teología, yo creo que es muy grande porque igual la academia como tal o el reconocimiento de los aportes de las mujeres tampoco es que está totalmente reconocido. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo doble del que hacen muchas veces los hombres para estar en el mismo nivel, para ser reconocidas. Y yo de lo que sí me alegro montones y que también para ir cerrando quiero decirles, digamos, a todas las compañeras que están acá, es la importancia de seguirnos formando, de seguir sumando más mujeres. Yo hasta hace poco, desde que Sharon me habló del espacio, lo identifico como un espacio de mujeres haciendo teología, pero sé que hay otros espacios y entonces eso me llena de esperanza de que esta red se extiende. Como yo les decía, cuando yo empecé a estudiar teología en 1988, solo había una profesora y no habían mujeres laicas estudiando teología. Ahora yo sé que hay muchas mujeres laicas y estamos entonces haciendo camino, invitando a otras, posicionando a otras, teniendo las herramientas para poder entablar una discusión seria, profunda, argumentada hacia estos hombres que nos quieren seguir opacando, a pesar de que hayamos alcanzado tantos derechos en otros espacios, o sea, ese techo de cristal del que hablan también muchas feministas, en el ámbito de lo religioso es un techo muy pequeño, o sea, nos aplasta mucho más que quizás hasta inclusive en la política, ¿verdad? Porque aquí en Costa Rica al menos ya se logró que una mujer llegara a sentarse en la silla presidencial. Pero en el caso de muchas iglesias, el espacio para las mujeres sigue siendo muy censurado. O sea, podemos de repente ahora, ¿verdad? Con
el cambio que hubo en la liturgia, ¿verdad? Ahora las mujeres se reconoce lo que ya venían haciendo, que era servir en el altar y hacer las lecturas. Lo reconoció el Papa Francisco el año antepasado. Ya las mujeres lo hacían, pero bueno, es un reconocimiento formal. Pero en la Iglesia Católica son muy pocos los espacios para que las mujeres se formen teológicamente, ¿verdad? Trabajamos un montón haciendo tamales y haciendo rifas para construir los edificios donde se llevan a cabo las tareas. ¿Y cuántas mujeres reciben una formación sólida en teología? Lo que sí pasa en otras iglesias y eso yo me alegro y también habría que trabajar para que la formación de esos cuadros de personal de la pastoral sea justo y equitativo, que las religiosas, que las catequistas, que las líderes de las iglesias tengan una formación consistente y no solamente se replique ahí el que somos complemento porque somos las que barremos los templos y hacemos este tipo de labores que son muy necesarias porque qué lindo llegar a un espacio que esté estéticamente bello y limpio, pero que lo podamos hacer los hombres y las mujeres en colaboración para hacer también los otros trabajos de enseñanza y de reflexión también en colaboración con los compañeros varones. Muchísimas gracias, eh, Katia, por tu presentación. Realmente nos has puesto varios panoramas y varias situaciones que seguramente muchas de nuestras hermanas aquí se han sentido identificadas, cuestionadas también. Vamos a abrir un espacio para preguntas, para comentar, para seguir en el diálogo. Tenemos tiempo, así que si pueden alzar la manito, digamos, de ahí para ver quién quiere abrir su micrófono o dejar su pregunta en el chat también. Tenía, dice, la manito levantada. Dice, si quieres abrir tu micrófono. Sí, lo tenía levantada, aunque ya Katia como que reforzó eso y lo dijo tan bonito, ¿verdad? Que, pero como así pequeñito, igual como señaló Norma, escuchar a Katia es como escuchar también, como verme reflejada en esa historia, que es una historia que creo que hemos vivido las mayorías de mujeres dentro de una iglesia que ha sido patriarcal toda la vida y que y que de una forma u otra, aunque uno lo veía diferente, y hacía preguntas, era normalizado. Y hay momentos en que al menos yo decía, pero ¿seré yo la que estoy equivocada o seré yo que no voy por los patrones que debo y seguir, que son los patrones que dio, ¿verdad? Porque que todo el mundo, incluyendo mi abuela, mi mamá, mi tía y todas mujeres, están de acuerdo. Entonces yo me sentía como así, como perdida. Entonces, como que me sentí como tan identificada con Katia, porque yo sé que uno siente un momento, una soledad increíble, una soledad grandísima, porque tú dices, yo quiero seguir el camino de Dios, pero como que no me siento cómoda con estos discursos de odio hacia mí, o sea, hacia las mujeres, porque uno va a la iglesia y como que sentía este odio hacia las mujeres y entonces como que normalizar la violencia y como señaló Norma también, de que las mujeres venían a donde el sacerdote, en mi caso, porque soy católica, venían en mi caso a confesarse, no, sigue con ese hombre que te está maltratando, eso no es nada, eso es normal, ¿vea? Iba a la casa y la mamá le decía, tranquila, mi hija, no te preocupes, que eso va a pasar, todos los hombres son así, imagínate, tu papá era así, tu abuelo era así, entonces le ponen como la referencia.
y, por ejemplo, normalizaban las violaciones a niños, a niñas. Entonces, todo era normalizado. Entonces, tú llegas a un momento en que como que te crea un caos, de verdad que es como una soledad tan fuerte que uno no sabe, ¿verdad?, dónde seguir y si quiere continuar. Y pasa como todo este proceso. Yo fui catequista y como que uno no encuentra, ¿y dónde es que está? ¿En qué parte? Y sí estuve de acuerdo con algo que dijiste, que también te quedó muy bonito, que la Biblia ha sido siempre usada para adoctrinarnos, como una herramienta de culpabilizarnos, como una herramienta de opresora. Y no hemos visto las bondades de la Biblia. No hemos visto las bondades que ahí existen, igual como las mujeres, esas grandes mujeres que existen en la Biblia, no la vemos como esas bondades que ellas tienen y ese mensaje que nos han dejado y ese punto de referencia que tenemos como esas mujeres tienen ahí. Y también me encantó mucho que dijiste, llegó un momento, yo dije, yo voy a dejar esto, yo voy a salirme de aquí porque este no es mi espacio. Y es cierto, uno se siente en ese momento, así dije, no, este no es mi espacio, yo me voy y yo voy a seguir, yo creo en Dios, Dios es mi universo, yo creo en el Padre Dios, en la Madre Dios, y creo en eso, o sea, yo creo en esa parte, en la Madre Diosa también. Entonces, dejar eso y comenzar a ver de una forma diferente. Entonces, esa sororidad que debemos tener entre nosotras, ese amor que debemos tener entre nosotras no se puede perder. Estos espacios son valiosísimos. Para mí es una joya que como que no quiero dejar de estar porque es una joya. ¿Por qué? Porque nos conectamos entre nosotras nos conectamos de una manera tan bonita y que a pesar de todo eso, dentro de nuestros espacios eclesiales, pues hacemos eso, esa diferencia de poder decirle, como dijo Norma, viene alguna mujer que está violentada, pues yo te acompaño, porque ese es mi rol como mujer, poder acompañarla. Si no tiene la fuerza, pues vamos a pelear con ella y vamos a pelear por ella y acompañarla siempre. Entonces yo creo que estos espacios nos fortalecen y agradezco tanto tu historia, que también es mi historia, Katia. Agradezco muchísimo, muchísimo tu historia y agradezco tu vida, agradezco la bendición de haberte traído a este espacio y poder compartir tu vida con nosotros. Y te doy la gracia por compartirla con nosotras. Y de verdad que uno se siente como más tranquilo y decir, bueno, no era la única que he pasado por todo este sufrimiento, sino que habemos más personas que estamos contando nuestra historia, estamos haciendo cositas diferentes, pero la estamos haciendo. Y que aunque tengamos esos hombres y mujeres atacándote con unos pensamientos bastante retrógrados y con unos pensamientos bastante machistas, pues uno sigue avanzando, intenta seguir avanzando y decir, yo estoy bien, voy por el camino bien, y seguiré luchando por eso, porque hoy día, de verdad que para las mujeres cristianas es muy difícil tener un discurso progresista, es muy difícil, sumamente difícil tener un discurso progresista en una sociedad todavía hoy día. Y como bien lo señalaste, Katia, al final que dijiste, o nos ponen como Magdalena o nos ponen como prostituta, nunca como esa apóstola que dio todo por el todo, esa gran profeta que dio el todo por el todo, no nos ponen así. Entonces, creo que este espacio no ha tenido desperdicio y la verdad que muchísimas gracias.